Corría el siglo XV. En una Europa fragmentada por disputas nobiliarias, intereses dinásticos y la expansión del poder otomano, nacía en el seno de la nobleza baja un hombre que marcaría un antes y un después en el arte de la guerra. Su nombre, Gonzalo Fernández de Córdoba. Más tarde sería recordado por generaciones como el Gran Capitán. Gonzalo vino al mundo en Montilla, una villa del Reino de Castilla, hacia el año 1453. Hijo segundo de don Pedro Fernández de Córdoba y Elvira de Herrera, desde joven fue educado en las armas y la diplomacia, artes que dominaría como ningún otro. Su familia, aunque noble, no era de gran fortuna, pero estaba emparentada con algunas de las casas más influyentes del sur de España. Al ser el segundón, Gonzalo no heredaría el mayorazgo familiar, pero la falta de fortuna fue compensada con una mente aguda, carisma innato y una valentía que pronto lo llevarían a brillar. Desde temprana edad fue enviado a la corte de Enrique IV, y allí comenzó a labrar su camino, primero como paje, luego como caballero. Su bautismo de fuego llegó durante la Guerra de Sucesión Castellana. Tras la muerte de Enrique IV en 1474, se enfrentaban Isabel la Católica, hermanastra del rey fallecido, y Juana la Beltraneja, hija de Enrique, apoyada por Portugal. Gonzalo tomó partido por Isabel y combatió con decisión en varias campañas de aquel conflicto que se prolongó hasta 1479. Fue entonces cuando empezó a destacar como hombre de armas. Su manera de moverse en el campo de batalla era astuta, flexible. Observaba, analizaba, atacaba cuando menos se esperaba. Isabel y Fernando comenzaron a confiar en él, aunque todavía no era un personaje prominente, pero sería en la Guerra de Granada donde se templaría su leyenda. Entre 1482 y 1492, los reyes católicos emprendieron la última gran campaña para culminar la reconquista contra el reino nazarí de Granada. Gonzalo se convirtió en uno de sus principales capitanes. No era solo un jefe militar, también era diplomático, consejero, líder de hombres. Durante esta campaña dejó su huella en hechos como el sitio de Loja en 1486, donde sus tácticas para evitar enfrentamientos innecesarios y lograr rendiciones negociadas comenzaron a darle fama. Era un maestro de la guerra psicológica. Sabía cuándo negociar y cuándo atacar con dureza. En Illora, en Montefrío, en Baza, su presencia era sinónimo de victoria o de solución honorable. Pero su papel más destacado fue en la conquista de la propia Granada. En 1492, tras un largo asedio, Boabdil el Chico se rindió. Gonzalo fue uno de los encargados de garantizar el cumplimiento de los pactos con los musulmanes vencidos. La caída del último bastión islámico en la península elevó aún más su figura. Con Granada tomada, la atención de los reyes católicos se dirigió más allá del mar. El reino de Nápoles, una joya codiciada por Francia, era gobernado por una rama cadete de los Trastámara. Pero en 1494, Carlos VIII de Francia invadió Italia con un poderoso ejército para reclamar el trono napolitano. Los reyes católicos enviaron una pequeña fuerza de apoyo al rey Alfonso II de Nápoles. Al frente de esa expedición iba Gonzalo Fernández de Córdoba. Su primer viaje a Italia fue más que una campaña, fue el nacimiento de una revolución militar. Gonzalo llegó con apenas unos cientos de soldados en comparación con las decenas de miles de franceses, pero su genio estratégico floreció como nunca. En Calabria comenzó su leyenda, reorganizó sus tropas, introdujo nuevas tácticas con unidades mixtas de infantería y caballería ligera, y sobre todo, priorizó la disciplina y el uso de armas de fuego, especialmente arcabuces, sobre la fuerza bruta. En 1495 tuvo lugar la batalla de Seminara, su primer enfrentamiento directo contra los franceses. Fue una derrota amarga. El ejército aliado fue superado por los veteranos suizos y la caballería pesada gala. Pero Gonzalo no fue vencido del todo. Aprendió, observó los errores, analizó el poder de las formaciones de piqueros suizos
los flancos débiles de los caballos pesados, y comenzó a idear un nuevo tipo de infantería adaptable, bien armada, resistente. Tras esta derrota inicial, Gonzalo cambió el enfoque. Recurrió a escaramuzas, hostigamientos y ataques de guerrilla en el terreno difícil de Calabria. Desgastó al enemigo, destruyó su moral. Poco a poco, recuperó ciudades y ganó el respeto de todos. Por ello, cuando los franceses comenzaron su retirada, Gonzalo fue quien encabezó la recuperación del territorio. Su fama llegó a los oídos del Papa, de los príncipes italianos y de los embajadores extranjeros. En 1496, el gran capitán había nacido oficialmente. A su retorno a Castilla, fue recibido con todos los honores. Isabel y Fernando comprendieron que tenían en él a un general sin igual. Le otorgaron tierras, títulos y, sobre todo, lo tuvieron siempre en cuenta para futuras empresas. Pero el conflicto con Francia por Italia estaba lejos de terminar. Así concluye el primer capítulo de esta historia. El joven noble de Montilla, forjado en las guerras de sucesión y consolidado en Granada, había cruzado el mar y vencido con la inteligencia más que con el número. En Italia no solo combatía, sino que inventaba una nueva forma de hacer la guerra. Lo llamaban capitán, pero aún no sabían que sería recordado como el más grande. Corría el año 1500, y el conflicto por el reino de Nápoles se reavivaba. Francia no había renunciado a sus pretensiones, y Luis XII, sucesor de Carlos VIII, estaba decidido a recuperar aquel trono que creía suyo. España, por su parte, no iba a ceder el terreno que con sangre y astucia Gonzalo Fernández de Córdoba había conquistado. Así comenzó la Segunda Guerra de Nápoles, y con ella, la consagración definitiva del gran capitán. Gonzalo fue enviado de nuevo a Italia, esta vez con más recursos, pero también con mayores desafíos. Francia había formado una alianza con Venecia, y la amenaza era doble. En el año 1501, Gonzalo firmó con el rey francés el Tratado de Granada, un acuerdo para repartirse el reino de Nápoles. Pero aquel pacto pronto se rompió. Ambas potencias deseaban el control absoluto, y la guerra era inevitable. Fue entonces cuando Gonzalo desplegó todo su genio militar. En lugar de lanzarse al combate frontal, se atrincheró, reorganizó sus fuerzas y esperó. Era un maestro del tiempo y del terreno. En Barletta, soportó un largo asedio francés con apenas víveres, manteniendo la moral alta entre sus tropas mediante disciplina, humor y astucia. Fue durante este sitio cuando nació una de las anécdotas más famosas de su vida: el desafío de los 13 caballeros italianos contra 13 franceses. La llamada Justa de Barletta fue una victoria simbólica que enardeció los ánimos de los soldados hispánicos y elevó aún más la figura de Gonzalo. Pero el verdadero golpe llegaría después. En abril del año 1503, en las llanuras de Ceriñola, el gran capitán se enfrentó a un ejército francés mucho mayor. Las condiciones eran difíciles. El enemigo contaba con la temida caballería pesada y piqueros suizos. Gonzalo, en cambio, reorganizó a su infantería, colocó a los arcabuceros en posiciones estratégicas, cavó zanjas y preparó el terreno como si fuera un tablero de ajedrez. La batalla fue breve pero decisiva. La caballería francesa, confiada, cargó sin imaginar las defensas que Gonzalo había dispuesto. Los arcabuceros abrieron fuego desde los flancos y el frente, diezmando a los atacantes. Los franceses, atrapados en el barro y las trincheras, no pudieron desplegar su poder. El propio duque de Nemours, comandante enemigo, murió en el combate. Ceriñola fue la primera batalla en la historia europea ganada gracias a las armas de fuego portátiles. Allí nació una nueva era militar. Poco después, en diciembre de ese mismo año, llegó otra victoria colosal: la batalla del Garellano. Las tropas francesas intentaban cruzar el río para tomar posiciones, pero Gonzalo, mediante maniobras envolventes, ataques nocturnos y movimientos rápidos, logró desorganizar al enemigo y forzar su rendición. Fue una obra maestra de estrategia. El enemigo huyó o cayó prisionero,
El reino de Nápoles, una vez más, quedó bajo control español. Estas victorias elevaron a Gonzalo a la cumbre de su gloria. En Nápoles fue recibido como un héroe. Gobernó el reino como virrey, con una mezcla de justicia, severidad y respeto hacia los nobles locales. Era ya más que un capitán, era un estadista. Reformó la administración, fortaleció la presencia hispánica en el sur de Italia y consolidó el prestigio de los ejércitos españoles en todo el continente. Pero no todos estaban satisfechos. En Castilla, el rey Fernando miraba con recelo el ascenso de su general. El gran capitán acumulaba fama, poder y lealtades, y eso, en la mente de un monarca celoso de su autoridad, se convertía en una amenaza. Comenzaron a circular rumores, que si Gonzalo actuaba como un rey en Italia, que si manejaba las finanzas a su antojo, que si se rodeaba de aduladores. Fue entonces cuando Fernando, viudo ya de Isabel, decidió recuperar el control personal del reino napolitano. Viajó en secreto a Italia y, en un gesto lleno de tensión política, obligó a Gonzalo a entregarle el poder en el año 1507. El gran capitán, siempre fiel, obedeció sin resistencia. Cedió el mando y regresó a Castilla. Su estrella, aunque aún brillaba, comenzaba a apagarse. Al llegar a la corte, el rey, deseoso de humillar a quien lo había engrandecido, le pidió cuentas por sus gastos de guerra. Gonzalo, irónico, le presentó la famosa cuenta del gran capitán: millones por picos, palas y asadones, otros tantos por oraciones a los frailes, y una cantidad incalculable por la paciencia de los soldados y el valor de las victorias. Era una afrenta elegante. Fernando no respondió. Pero el mensaje había sido claro. La gloria no podía ser comprada ni medida en monedas. Gonzalo fue apartado de la vida pública. Retirado en Loja, en su Andalucía natal, pasó sus últimos años en la sombra, pero rodeado de respeto y admiración. Nunca alzó la voz contra el rey, ni conspiró, ni buscó venganza. Su lealtad fue absoluta, incluso cuando no fue correspondida. Así cerraba una etapa gloriosa, una de las más brillantes del arte militar europeo. El gran capitán había cambiado para siempre la forma de hacer la guerra. Las coronas que había servido se engrandecieron gracias a él, pero su recompensa no fue el trono ni la fortuna, sino la eternidad del nombre. En los últimos años de su vida, Gonzalo Fernández de Córdoba habitó el silencio con la misma dignidad con la que había conducido ejércitos. Aislado de la corte, pero rodeado de gloria, vivía en su palacio de Loja, en el reino de Granada. Los días pasaban tranquilos, pero no por eso sin peso. Era un hombre que había visto cambiar la historia, y sabía que el mundo que venía no sería el mismo que él ayudó a forjar. El gran capitán nunca cayó en desgracia formal. No hubo cárcel ni exilio. Fue un olvido medido, un destierro elegante decretado por el rey Fernando para evitar sombras en su propia figura. Pero el pueblo no lo olvidó. ¿A dónde iba? La gente lo saludaba con respeto, y los veteranos de guerra aún lo llamaban mi capitán, con la mirada encendida de nostalgia. Su salud comenzó a decaer en los años siguientes a su retiro. Ya no era el hombre ágil de los campos italianos, pero aún conservaba esa mirada serena que había dirigido batallas y leído a los hombres como si fueran libros abiertos. Durante este tiempo recibió visitas de nobles, embajadores y soldados que deseaban escuchar de su boca las historias que ya eran leyenda: Ceriñola, Garellano, las astucias de Barletta, las marchas nocturnas, las palabras que daban ánimo antes del combate. En esos años también comenzó la construcción de su tumba, una sencilla capilla en el monasterio de San Jerónimo de Granada. No quería panteones suntuosos ni estatuas altisonantes. Prefería la piedra sobria y el recogimiento. Su vida había sido grandiosa, pero su carácter seguía siendo austero. Un soldado antes que un cortesano. Una de las pocas veces que volvió a interactuar con la corona fue con la llegada a España del joven príncipe Carlos, futuro emperador. En 1506, cuando Carlos todavía era niño, hubo un intento de reconciliación por parte de la corte.
Pero Gonzalo no buscaba redención. Su conciencia estaba limpia. Nunca conspiró, nunca traicionó. Era un servidor del reino, no un buscador de gloria personal. En lo íntimo, sabía que había cumplido con su deber. En 1514, su salud empeoró drásticamente. El cuerpo ya no respondía, y los médicos poco podían hacer. La fiebre lo consumía por dentro. Sus últimos días los pasó en compañía de su esposa, María Manrique, y de algunos de sus antiguos camaradas, que aún lo acompañaban en silencio. La muerte lo alcanzó el 2 de diciembre de ese año. Tenía 61 años. Su cuerpo fue enterrado en el monasterio que él mismo había mandado restaurar, y sobre su tumba se escribió lo que aún hoy resuena como epitafio inmortal. Aquí yace el que nunca fue vencido. Pero la muerte no detuvo su legado. Muy por el contrario, lo agrandó. Con el paso del tiempo, la figura del gran capitán se convirtió en símbolo. Los soldados hablaban de sus estrategias como lecciones. Los reyes lo mencionaban como ejemplo. Incluso sus detractores no pudieron negar la magnitud de lo que había hecho. Había modernizado el arte de la guerra, había elevado el prestigio del ejército español, y había demostrado que el valor no dependía de la sangre noble, sino del talento, la disciplina y el honor. Militarmente, sus reformas marcaron el inicio de los tercios españoles. La combinación de infantería equipada con picas, arcabuces y espadas, organizada en compañías permanentes, fue la base del poder militar español durante más de un siglo. Su modelo fue estudiado por príncipes y generales de toda Europa. La guerra, hasta entonces dominada por la caballería y la fuerza bruta, ahora debía ceder el paso a la pólvora, la maniobra y la inteligencia. Políticamente, el gran capitán dejó una enseñanza más profunda: el valor de la lealtad. Pudo haberse alzado como príncipe en Nápoles y no lo hizo. Pudo haber dividido sus ejércitos y no lo hizo. Nunca se rebeló contra el trono, aun cuando fue humillado. Eso le dio una grandeza moral que ningún título podría igualar. En los siglos siguientes, su figura se convirtió en parte del imaginario español. Se contaban anécdotas, se escribían romances, se exaltaban sus batallas. A menudo, los generales eran comparados con él para medir su estatura. Ninguno estuvo a su altura. La llamada cuenta del gran capitán, aunque apócrifa en muchos detalles, se convirtió en símbolo de la dignidad frente al abuso del poder. Aquellas frases, inventadas o no, sirvieron para recordar que las victorias no se miden en oro, sino en sacrificio, lealtad y resultados. Fue la manera de recordarle al rey Fernando, y a todos los que vinieron después, que los héroes no se compran ni se olvidan. También fue ejemplo de una transición de época, del caballero medieval al comandante moderno, del combate individual a la estrategia colectiva, de la guerra por honor a la guerra por dominio. Él encarnó ese puente, con una lucidez que pocos alcanzaron. Por eso, incluso Napoleón, siglos después, lo consideraría un modelo. Así termina la vida de un hombre, pero comienza la leyenda que lo convertiría en eterno. En cada infantería disciplinada, en cada estrategia envolvente, en cada comandante que comprende el alma de sus hombres antes que las cifras del enemigo, allí vive el gran capitán. Su tumba guarda un cuerpo, pero su espíritu marcha aún con las banderas del honor. En los siglos que siguieron a su muerte, la figura del gran capitán no desapareció. Muy al contrario, se agrandó con el paso del tiempo, envuelta en una mezcla de historia, mito y veneración. En los cuarteles españoles del Siglo de Oro, su nombre era susurrado con respeto. Oficiales jóvenes aprendían sus campañas como quien estudia escrituras sagradas. Se copiaban sus maniobras, se imitaban sus formaciones. Se buscaba, sin conseguirlo del todo, igualar la precisión de sus decisiones en el campo de batalla. Durante los siglos XVI y XVII, en los días de gloria de los tercios, muchos comandantes españoles reconocían sin reservas que su herencia venía de él. En Flandes, en el milanesado en América, el eco de su genio militar seguía vigente. No hubo manual militar en Europa que no mencionara, de una forma u otra,
las lecciones que el gran capitán había dado en tierras italianas. Sus campañas eran analizadas en academias militares y sus métodos eran replicados incluso por sus antiguos enemigos. Incluso Napoleón Bonaparte, en pleno siglo XIX, afirmó haber estudiado sus movimientos. Consideraba las batallas de Ceriñola y Garellano como ejemplos adelantados a su tiempo. Y no era para menos. La manera en que Gonzalo supo aprovechar el terreno, contener fuerzas superiores y aplicar la nueva tecnología de las armas de fuego personales, lo hacía precursor del pensamiento militar moderno. A nivel político y nacional, su figura sirvió también como símbolo de una España que se estaba construyendo. Durante siglos, los cronistas y escritores lo usaron como espejo en el cual mirar la identidad del buen servidor del Estado. Leal, inteligente, justo y prudente. Fue un ejemplo utilizado tanto por los Austrias como por los Borbones. Incluso cuando el país atravesaba crisis y decadencias, su recuerdo servía como faro moral, como recordatorio de lo que España había sido capaz de producir. Anecdóticamente, su leyenda creció con detalles que traspasaban la historia. Muchos aseguraban que tenía el don de anticipar los movimientos enemigos como si pudiera leer sus pensamientos. Otros decían que hablaba con sus soldados no como un superior, sino como un igual, y que podía recorrer leguas enteras a caballo sin mostrar cansancio. Estas historias, sean ciertas o no, alimentaron su imagen hasta convertirlo en figura casi mitológica. En Granada su tumba nunca fue lugar de olvido. Peregrinos militares, eruditos, historiadores y admiradores visitaban el monasterio de San Jerónimo para rendirle homenaje. Muchos dejaban cartas, medallas, poemas o banderas. Su figura pasó de ser un simple recuerdo a un componente fundamental del alma militar española. Ya en el siglo XX, durante las guerras mundiales y los conflictos civiles, el nombre del gran capitán volvió a escucharse. Generales y oficiales evocaban su ejemplo. Algunos regimientos se bautizaron con su nombre. Su legado era utilizado para inspirar orden, disciplina y grandeza en momentos de confusión. En tiempos de fragmentación, evocarlo era una forma de buscar unidad. Incluso la política, en distintos contextos históricos, invocó su imagen, no como figura partidaria, sino como modelo de servicio y lealtad. Un hombre que lo había tenido todo en sus manos, ejércitos, poder, reconocimiento, y que, sin embargo, nunca se rebeló ni pidió recompensa. Su silencio ante la injusticia, su fidelidad hasta el final, eran enseñanzas que desbordaban lo militar y tocaban lo filosófico. Hoy, su figura continúa viva en estatuas, nombres de calles, institutos militares y libros de historia. Pero sobre todo, vive en la idea de lo que significa un líder íntegro, porque el gran capitán no fue solo un vencedor en el campo de batalla, fue un arquitecto de ejércitos modernos, un estratega sin igual y un hombre de principios en tiempos de intrigas. Quizá por eso, su historia no termina en su muerte ni en sus victorias. Su historia sigue cada vez que un comandante duda entre la gloria personal y el deber, cada vez que un líder se pregunta cómo mantener la moral en la derrota, cómo mandar sin imponer, cómo vencer sin destruir. En todas esas preguntas, su nombre aparece no como respuesta fácil, sino como ejemplo. Y así, con el paso de los siglos, Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, dejó de ser solamente un personaje histórico. Se convirtió en algo más grande, en un ideal, en un modelo, en la encarnación del equilibrio entre la fuerza y la sabiduría, entre la audacia y la prudencia, un nombre que, aún hoy, cuando se menciona, obliga a recordar que la verdadera grandeza no se grita, se demuestra. Porque hay hombres que vencen y hombres que perduran, y él, sin duda, fue de los segundos.